Israel conmemora el segundo aniversario del 7 de octubre, ese segundo aniversario del ataque de Hamas que perpetró hace exactamente 2 años y que desembocó en la guerra actual. Todo ello en un marco de conversaciones indirectas en Egipto para ponerle fin a ese plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y sin demasiadas expectativas y sin acercar demasiadas posturas en este primer día de negociaciones indirectas. Más de 360 personas fueron asesinadas, decenas tomadas como rehenes que todavía siguen siendo el punto central de esas negociaciones. Todavía hay 48 rehenes en posesión de Hamas. Israel que conmemora el segundo aniversario del devastador ataque de Hamas. ...7 de octubre de 2025, ¿qué tal? ¿Cómo están? 7:01. Israel y Hamas, que ayer mantuvieron una primera ronda de negociaciones indirectas en Egipto, aunque sin grandes expectativas de alcanzar un acuerdo. Recordemos que la delegación israelí participaba en esas conversaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino para discutir los términos propuestos por el presidente Trump para poner fin a la masacre en Gaza. Al parecer, la delegación israelí es reticente a cooperar, según una fuente de seguridad egipcia cercana al proceso de negociación. La delegación israelí no tenía instrucciones de responder a ninguna propuesta sobre los mecanismos para implementar este plan ni las garantías que solicitaba Hamas de no reanudar su agresión contra Gaza. Tampoco hay garantías de detener los asesinatos por parte de Hamas en ese enclave una vez que los rehenes en manos de Hamas sean liberados. También esta fuente, conocedora de esas conversaciones que se han llevado en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheikh, señalaba que en este caso lamentaba los intentos de mediación de Egipto y de Qatar que han sido en vano, pero confía en que la participación de Estados Unidos pueda ser un punto de inflexión para el éxito de las negociaciones. También afirmaba que se necesita presión a Israel por parte de Washington. Recordemos que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ordenaba ayer a su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, encabezar esta delegación, pero finalmente posponía la llegada hasta el miércoles, que coincide con la del enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff. Bueno, pues la fuente egipcia en esas conversaciones que señala que no hubo un gran feedback en estas conversaciones ya de por sí indirectas entre Israel y Hamas, pero parece que Donald Trump continúa con ese optimismo nato que le caracteriza, asegurando que hay grandes posibilidades de alcanzar un acuerdo. Incluso decía que Hamas ha tenido un comportamiento ejemplar, decía Donald Trump, aplaudía las concesiones de la milicia islamista en estas negociaciones para implementar su plan de 20 puntos para alcanzar la paz en Gaza. Señalaba que, sin dar más detalles, agregaba que en este caso el grupo ha aceptado cosas que son muy importantes. Un Donald Trump que también decía que Benjamín Netanyahu ha sido muy positivo. Prime Minister Netanyahu, where you told him to stop being so negative and to take the win when it came to Hamas's response to that. Is that true? No, it's not true. He's been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly, everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great. They've all been good, Caitlin. Un Donald Trump que continúa también con esa estrategia del palo y la zanahoria, una de cal y otra de arena. Está contento con las conversaciones, con la actitud de Hamas, también la de Bibi Netanyahu, pero en este caso también hablaba de las líneas rojas que marcaba el presidente Donald Trump. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. Mientras tanto, la alta representante de la Unión Europea en el exterior, Kaja Kallas, que ha pedido participar en esas conversaciones de Israel y Hamas para poner sus puntos en este plan de Gaza. La alta representante que ha declarado que el bloque aspira a participar en la autoridad transitoria del presidente estadounidense, la conocida como Junta de Paz. Decía Kaja Kallas que creen que Europa tiene un papel fundamental y también deberían sumarse a ello, y ponía también
el especial énfasis en poner fin al sufrimiento de la población gazatí, asegurando que es su prioridad absoluta, y también reafirmaba la postura de la Unión Europea como el mayor donante humanitario en Gaza. Señalaba que ya se han asignado 1.600 millones de euros para apoyar a la autoridad palestina entre 2025 y 2027. We also addressed the catastrophic situation in Gaza. Ending human suffering there is our absolute priority. The cycle of death must end. We must build on the political momentum of New York. We support ongoing efforts to achieve ceasefire, the release of hostages, and the political horizon for peace. The EU stands ready to contribute to this plan with all the tools at our disposal. We are the largest humanitarian donor to Gaza. We have established New Palestine Donor Group, and we remain the biggest financial supporter of the Palestinian Authority, with 1.6 billion euros from 2025 to 2027. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde han discutido la situación actual en Oriente Medio, además de ese plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump la pasada semana en Washington. Vladimir Putin, que reafirma la postura de Rusia en favor de una solución integral de la cuestión palestina basada en los principios jurídicos internacionales establecidos. El gobierno ruso, que también hablaba de que se ha mantenido un intercambio de opiniones con otros asuntos regionales y mostraba su interés en encontrar una solución negociada a la situación en torno al programa nuclear iraní. También hablaron de una mayor estabilización en Siria. El presidente ruso, que también había declarado con anterioridad que Rusia está dispuesta a apoyar el plan de Trump para Gaza y que cree que el ex primer ministro británico Tony Blair sería una buena opción para dirigir un organismo internacional que supervisara la Gaza de la posguerra. Bien, y otra de las noticias en el día de ayer era esa dimisión sin precedentes del primer ministro francés Sébastien Lecornu. Pues bien, el presidente francés Emmanuel Macron ha decidido darle un plazo hasta el próximo miércoles a Sébastien Lecornu para negociar una plataforma de acción que dé estabilidad al país para sacarlo del bloqueo político en el que se encuentra. Señalaba Macron que el presidente de la República confía a Sébastien Lecornu, el primer ministro saliente, encargado de la continuidad en el cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir, dice textualmente, una plataforma de acción y estabilidad para el país. Recordemos que ayer dimitía Sébastien Lecornu por esa implosión de su gobierno, que había nombrado apenas unas horas antes, asegurando que había aceptado la petición de Macron de mantener esas conversaciones finales con las fuerzas políticas para lograr una estabilidad en el país. El anuncio de la dimisión de Sébastien Lecornu se producía pocas horas después de montar un gobierno que ha terminado por precipitar su caída menos de un mes después. Así anunciaba Sébastien Lecornu ese anuncio. Dice que no se cumplen las condiciones para emprender un nuevo gobierno. Heureux, par l'intermédiaire de la presse, de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français avec quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Sébastien Lecornu, que duraba menos de un mes en el poder, y son ya 4 ministros en un año natural, después de François Bayrou, de Gabriel Attal o de Michel Barnier. Precisamente por esta situación responsabilizaba de todos los males al presidente Macron el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que pedía explorar una petición de 105 diputados para que salga adelante la dimisión del presidente francés. Jean-Luc Mélenchon, que en este caso vertía las críticas contra el presidente Macron, asegura que es el responsable de todos los males del país. Il est l'origine du chaos, parce qu'il a convoqué des élections législatives anticipées dont il n'a pas voulu assumer le résultat. Et depuis cette heure, la République, la démocratie est faussée. Et ce type de situation plaît toujours. La vie politique d'un peuple
passe par ces institutions et le respect du fonctionnement de ces institutions suppose le respect scrupuleux de la volonté du peuple. Sinon, ça n'est plus une démocratie. El presidente estadounidense Donald Trump, que ha instado a los demócratas a reabrir el gobierno federal estadounidense esta misma noche, haciendo un llamamiento justo después de que el Senado de nuevo volviera a fracasar en ese intento por alcanzar un acuerdo con el proyecto de ley de financiación. Recordemos que era aprobado por la Cámara de Representantes republicana como la contrapropuesta de los demócratas. Cuando es la 1:11 en Washington, los demócratas, que recordemos, decía Donald Trump, han cerrado el gobierno estadounidense justo en medio de una de las economías más exitosas, incluyendo, decía, un mercado de valores récord. Un Donald Trump que hacía uso de las redes sociales, donde aseguraba: me complace colaborar con los demócratas en sus fallidas políticas sanitarias o en cualquier otro tema, pero dice primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. De hecho, dice deberían reabrir el gobierno esta misma noche. Un Donald Trump que también asegura que su administración está negociando con los demócratas y que algunas cosas muy buenas podrían suceder. Era en cuanto a la atención médica, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmaba que se están acercando posturas para mayor financiación y de gasto sanitario. The President is definitely committed to fixing and improving our healthcare system. You saw it again last week when he had one of the largest pharmaceutical companies in the world coming into the Oval Office and promising to lower drug prices by 200, 300, 100% in many cases for various types of drugs for American patients. That is a huge fix to a broken system that has been ripping off the American people for far too long. So the President's very committed to this, but right now we need to reopen the federal government, and the president is remaining. Mientras tanto, recordemos, desde Nueva York, recordemos, la situación es bastante complicada, al igual que en Chicago, donde en este caso el gobernador demócrata Brandon Johnson, el alcalde, ha firmado una orden ejecutiva que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar estacionamientos y territorios propiedad de la ciudad o controlados por la misma. Todo ello en medio de esa escalada de operativos y protestas. La directiva ICE Free Zones, en las zonas libres de ICE, que establece que todos los departamentos municipales deben, dice, colocar señalización en sus propiedades y deben utilizar barreras físicas para restringir el paso no autorizado. Esta medida, según el alcalde, no limita ni restringe la ejecución de las órdenes judiciales legales ni las investigaciones penales legítimas. Dice que está dirigido únicamente a los operativos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Mediante una conferencia de prensa, Johnson señalaba que está tomando medidas para frenar la administración Trump, que, según dice, está completamente descontrolada. El presidente Trump, que se dirigía a los más jóvenes, por cierto, en su primer vídeo publicado en TikTok desde que regresara a la Casa Blanca, aseguraba que le deben una porque salvó a la popular red social. Recordemos, hace unos días el republicano firmaba una orden ejecutiva que garantizaba el funcionamiento seguro y legal de la plataforma en Estados Unidos después de alcanzar un acuerdo con su matriz china ByteDance. Parece que la venta de TikTok ha motivado el regreso de Trump a la plataforma. La última vez que la utilizó fue en las elecciones del pasado noviembre, cuando derrotó a su rival demócrata Kamala Harris. Y un Donald Trump que parece decidido a enviar misiles crucero Tomahawk a Ucrania. No obstante, el presidente estadounidense ha dicho que antes querría saber cuáles son los planes de Ucrania respecto a esos misiles Tomahawk de fabricación estadounidense antes de aceptar suministrarlo. El presidente estadounidense, que reitera que no desea una escalada de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los misiles Tomahawk, que tienen un alcance de 2.500 kilómetros y pondría a Moscú al alcance del arsenal ucraniano si Kiev recibiera este armamento. El Kremlin ya ha advertido que responderá de manera adecuada si se entregan misiles Tomahawk a Kiev. On whether to supply Tomahawk missiles to Ukraine or sell them to NATO and let them sell them to Ukraine. Yeah, I've sort of made a decision, pretty much. If you consider, I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. That war should
Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha rechazado de nuevo esas acusaciones del envío de drones de Rusia a la Unión Europea, concretamente hasta Alemania. Dice que no existe fundamento alguno para acusar a Rusia y que últimamente parece ser una costumbre en Europa. El portavoz del Kremlin que rechaza las acusaciones de envíos de drones rusos a Alemania. Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддерживают эту инициативу президента Путина. Вы могли бы прокомментировать последнее заявление Мерца о том, что за дронами, которые были замечены над Германией, может стоять Россия? В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно, ну и так к этим объявлениям мы и относимся. С этими дронами история, действительно, по меньшей мере, странная, но, с другой стороны, опять же, никаких оснований обвинять в этом Россию нет. Я вот только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали какого-то местного авиалюбителя, который испытывал дрон. И вот это был неопознанный дрон, который заметили, который вызвал переполох, арестовали какого-то парня, выяснили, что там авиалюбитель местный. И причем в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет. Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, нужно как-то шире иметь кругозор. Представитель украинской разведки сообщил, что Китай предоставляет России спутниковые разведданные, чтобы позволить Москве наносить ракетные удары более эффективно по территории Украины. Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальным. Y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que ha lanzado un nuevo aviso al Kremlin y a los países que pueden servirle de apoyo indirecto. Dice que la Unión Europea seguirá aumentando la presión contra Moscú mientras pide a los estados del Golfo que refuercen su colaboración para cortar cualquier vía de evasión de sanciones. It has been over 3 years since Russia violated Ukraine's territorial integrity with its unprovoked and unjustified war of aggression. We continue to put pressure on Russia to engage in negotiations for a just and lasting peace, notably through our latest 19th package of sanctions. I commend the role of Gulf states in facilitating prisoner exchanges and the return of the deported Ukrainian children. We count on our Gulf partners to help prevent the circumvention of sanctions. All means enabling Russia's ability to wage war must be curbed. Y por cierto que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha acusado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de utilizar el chantaje moral para lograr sus esfuerzos de guerra, incluida la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Dice que con el debido respeto, dice, Hungría no tiene la obligación moral de apoyar ese proceso de adhesión de Ucrania al bloque de los 27. Dice que ningún país ha chantajeado jamás para entrar en la Unión Europea y tampoco ocurrirá esta vez. El Tratado de la Unión Europea, que dice Viktor Orbán, no deja lugar a ambigüedades. La adhesión la deciden los Estados miembros por unanimidad. Posteriormente tenía la respuesta de Volodymyr Zelensky. Dice que con Orbán o sin Orbán, el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea es irreversible. Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. Бо це вибір народу України. Я впевнений, що Угорщина, люди підтримують Україну в будь-якому випадку. Я в цьому впевнений. Зміна процедури – це називається знайти шлях як без. Коли більшість, всі країни, окрім Угорщини, коли вони підтримують Україну, розуміють, як це потрібно, навіть те, що ми все виконуємо, і ми заслуговуємо це, і технічно ми все робимо. Не тільки це. Україна бореться за всіх.
за свободу свою и за свободу Европы. Estados Unidos ha cortado los esfuerzos diplomáticos con Venezuela, según publica hoy el diario New York Times, poniendo fin a meses de conversaciones gestionadas por el enviado para misiones especiales del presidente estadounidense Donald Trump, Richard Grenell. Este rotativo, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, declaran que Donald Trump al parecer ha dado la orden durante una reunión con altos mandos militares el pasado jueves, donde instruían al enviado especial en la región a terminar todo contacto con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Este informe también apunta que Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir la entrada de droga a Estados Unidos después de que su administración elaborara planes militares para atacar cárteles de la droga, una decisión que continúa y que viene a esas reiteradas advertencias de Estados Unidos sobre el narcotráfico e incluso con operaciones y ataques a buques venezolanos acusados de transportar drogas. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha informado que su gobierno busca en territorio venezolano a los presuntos responsables de planificar un presunto ataque terrorista en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Dice que la administración de Donald Trump ya tiene la información. Señala que en la tarde de ayer el jefe negociador del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado oficialmente a Washington de esos responsables de la preparación de este ataque terrorista y en qué parte está en Venezuela, que sigue buscando a los responsables de planear un ataque terrorista en la embajada estadounidense. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha asegurado que las tensiones comerciales y geopolíticas siguen representando una amenaza para el crecimiento en la zona euro, aunque eso sí, los riesgos parecen haber disminuido. Dice que los riesgos para el crecimiento se han equilibrado, que la probabilidad de que se materialicen importantes riesgos a la baja, en parte a los aranceles, ha bajado gracias, dice, al nuevo acuerdo comercial. La presidenta del Banco Central Europeo, que también añade que las tensiones geopolíticas siguen siendo una importante fuente de incertidumbre. En los últimos meses hemos vivido incertidumbre, pero a pesar de eso, la economía de la zona euro se ha mantenido. Y eso no es fruto del azar, refleja la fuerza de dos elementos que muchas veces damos por sentados. En primer lugar, el mercado único y en segundo lugar, la divisa única, el euro. Como cimiento de estabilidad y símbolo poderoso de la unidad europea dentro y fuera de nuestras fronteras, el euro es uno de nuestros activos más importantes. Pero en la situación geoeconómica actual es verdad que puede y habrá seguramente más turbulencias en la economía mundial. Y de ahí nuestra pregunta, en este nivel internacional, ¿qué papel debería desempeñar el euro? Christine Lagarde, que también afirmaba que el euro sigue siendo la segunda moneda más utilizada del mundo después del dólar, pero advierte que su papel global no está garantizado en medio de una, dice, dinámica geopolítica cambiante. También argumentaba que fortalecer la posición internacional del euro traería claros beneficios como menores costes de endeudamiento, una menor exposición a la volatilidad del tipo de cambio, y dice que para lograrlo la Unión Europea la insta a completar el mercado único, profundizar los mercados de capitales y financiar conjuntamente bienes públicos como la defensa. Y el CEO de OpenAI, Sam Altman, que ha anunciado que el chatbot de la compañía, ChatGPT, ha superado los 800 millones de usuarios semanales. 4 millones de desarrolladores han desarrollado, en este caso con OpenAI, esas personas que usan el ChatGPT cada semana, y dice que gracias a todos se procesan más de 6.000 millones de tokens por minuto. La inteligencia artificial, que ha pasado a ser algo con lo que la gente, dice Sam Altman, juega a algo con lo que se construye a diario. Todo ello, recordemos, mientras presentaba algunas novedades en la conferencia de desarrollo de la compañía que está celebrando estos días en San Francisco. Por cierto que Donald Trump se hace eco de los últimos avances en materia de inteligencia artificial con ese acuerdo millonario entre OpenAI y en este caso AMD, y aseguraba que Estados Unidos es el número 1
el país número 1 en inteligencia artificial, asegurando que superan a todos los niveles que nadie jamás hubiera imaginado. Dice que es una de las razones la energía. Un Donald Trump que añadía que la inteligencia artificial parece ser la gran novedad, ya que mucha gente la considera genial, sugiriendo que esta tecnología está cambiando el ámbito de la información. Y Wall Street cerraba con signo mixto ayer, recortes leves para el Dow Jones de Industriales y alzas en el S&P 500 y el Nasdaq, que alcanzaban nuevos máximos históricos, ya que las alianzas relacionadas con la inteligencia artificial siguen impulsando la confianza de los inversores. AMD, Advanced Micro Device, se convertía en el protagonista indiscutido de la sesión. Sus títulos se disparaban más de un 20% después de que la compañía llegara a un acuerdo para que OpenAI despliegue 6 gigavatios de GPU durante varios años y también, en este caso, emitía una garantía de hasta 160 millones de acciones. Mientras tanto, el cierre de gobierno entraba en su 6º día después de que los senadores fracasaran por 4ª vez para aprobar propuestas de gasto en la agenda del día. Alemania dará a conocer el número de pedidos de fábrica de agosto. Mientras tanto, en Francia destacará el saldo de la balanza comercial correspondiente al mismo mes. Recordemos, además, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos se va a conocer la evolución de la balanza comercial en el mes de agosto, que se espera que vuelva a registrar un saldo negativo a pesar de los aranceles impuestos a las importaciones por parte de la presidencia Trump. En el ámbito de los negocios, Constellation Brands presenta resultados trimestrales. 7:27, es el momento de hacer una pequeña pausa en Business Connection.